Buenas tardes, bienvenidos a este espacio que es un convenio entre la Universidad Católica de Pereira del Departamento de Humanidades y el área cultural del Banco de la República de la ciudad de Pereira. Este espacio, que viene ya funcionando desde el año pasado con el nombre de Seminario Permanente de Humanidades, pero que a partir de ahora se va a llamar Caleidoscopio, por todas las miradas que puede tener un caleidoscopio, y en este caso porque nos interesa tener unas miradas sobre la ciudadanía, cómo construimos ciudadanía, y eso nos implica tener unas miradas distintas, pero con una finalidad muy grande: cómo construir ciudadanía desde distintos temas. Hoy tenemos un tema para nosotros muy importante, lo hemos denominado mercado sexual ilegal, y ya pues los ponentes hoy nos contarán cómo es el formato de este encuentro. Este encuentro tiene el siguiente formato: nosotros desde la Universidad Católica y del Banco de la República invitamos personas que tengan conocimiento del tema, y el público que asiste es abierto, cualquiera puede venir a este espacio, y otros lo pueden seguir a través de la emisora de la Universidad Católica, UCP Radio, que seguramente habrá quienes lo estén siguiendo, y les damos también la bienvenida a ellos. Aunque no estén aquí, estarán siguiéndonos desde la radio de la universidad. Entonces nosotros tenemos en este caso 3 personas que nos van a acompañar con algún conocimiento, ya desde el punto de vista, digamos, académico por su formación, pero también desde el punto de vista del ejercicio que han hecho desde hace mucho tiempo dentro del tema. Entonces ellos tendrán un tiempo, 20 minutos, para cada uno contar un poco su trabajo, su experiencia, y luego abrimos a preguntas, a expresiones que tengan que ver con preocupaciones, maneras de ver distintas este tema, y para que conversemos un rato sobre lo que significa, en este caso, esta propuesta de mercado sexual ilegal. Tenemos entonces a nuestra izquierda, y como primera ponente, Jenny Cristina Perdomo Patiño. Jenny Cristina es magíster en Historia y Memoria de la Universidad de La Plata en Argentina y es trabajadora social de la Universidad del Valle, docente e investigadora, catedrática de la Universidad Católica de Pereira y adscrita a la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y la Educación del Departamento de Humanidades. Coautora de varios libros, entre ellos La violencia, la no violencia y la construcción del poder, estudios sobre el impacto de la violencia política en mujeres pertenecientes a organizaciones del norte y centro del Valle. Pertenece también al grupo de investigación Sujetos Sociales y Acción Colectiva de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle. Lo que Jenny Cristina nos va a presentar esta tarde es una parte de un texto de trabajo de investigación sobre redes ilegales de poder en esta región. Entonces lo que hoy nos va a presentar es la parte que tiene que ver con el mercado sexual ilegal. Tenemos también a Mónica Gómez Marín. Ella es del Comité Departamental de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas, cuyo objetivo es la prevención y la atención a víctimas de trata de personas y articular con el Comité Nacional todo lo que tiene que ver con las políticas e ejercicios de trabajo permanente del Comité Departamental. También es trabajadora social de la Universidad del Valle y tiene estudios de maestría en Ciencia Política de la Universidad Javeriana y una serie de diplomados que están muy en relación con el tema que estamos trabajando nosotros hoy: políticas públicas con enfoque de derechos humanos, calidad de la atención basada en género, diplomado en política pública de atención y resistencia y reparación integral a las víctimas, políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Bueno, y está trabajando hace mucho rato con indígenas, con personas de LGTBI, está vinculada también pues a todos los trabajos de derechos humanos desde el departamento, y digamos que especialmente en este caso, pero no solamente en este caso que estamos trabajando o tratando hoy. La tercera persona que tenemos invitada en esta tarde es el padre Benicio Enrique Montes. El padre Benicio Enrique pertenece a la diócesis de Pereira, es un sacerdote educador, es administrador parroquial de la Parroquia del Espíritu Santo en el barrio El Plumón, pero además es capellán de las granjas infantiles y ha venido trabajando por más de 30 años con niños de la calle. Pertenece como
vicepresidente de la Fundación Viva los Niños, y yo podría decir que él es el papá de muchos niños de la calle, porque me consta pues que muchos de ellos, de ellos y de ellas, le dicen papá, y yo creo que puede ser también abuelo ya de algunos de ellos en ese proceso de estarlos recibiendo, atendiendo, acompañando, precisamente por la prevención que eso implica y sobre todo lo que implica este tema. Bienvenidos pues ustedes, todos los que están aquí, los que están a través de la radio, y le damos la palabra entonces a Jenny Cristina Perdomo para que inicie este caleidoscopio, miradas para la ciudadanía. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos pues como a este espacio de reflexión y discusión sobre el tema que hoy nos convoca, que es todo el tema de mercados sexuales ilegales. Lo que yo les voy a presentar es parte de una investigación que se hizo de manera conjunta entre 3 universidades, la Universidad Católica de Pereira, la Universidad Tecnológica y la Universidad del Área Andina, ¿sí? La investigación salió publicada en un texto el año pasado que se denomina Contracaras del Poder Regional, Contrabando, Narcomenudeo y Explotación Sexual Comercial con Niños, Niñas y Adolescentes. Hace un momento me preguntaban por qué mercados sexuales, y tiene que ver con lo siguiente: si queremos entender que esto funciona como una empresa criminal, por eso lo miramos en la perspectiva de que esto es un negocio, ¿sí? Entonces por eso la palabra mercado está ligada a eso, aunque sabemos que todo el tema de explotación sexual comercial con niños, niñas y adolescentes es un delito y está tipificado como tal. La lectura que nosotros queríamos hacer era verlo en la perspectiva de un negocio, de una empresa criminal con todo lo que eso implica. Esta investigación, nosotros nos centramos, aunque sabemos digamos que el mundo delictivo en la región se expresa de múltiples formas, nosotros escogimos 3 casos tipo para trabajar y para, digamos, focalizar nuestra mirada en esos 3 casos tipo. Esos 3 casos tipo fueron el narcomenudeo, el contrabando y la explotación sexual comercial, especialmente niños, niñas y adolescentes. Nosotros escogimos esos 3 casos para trabajar y centrar como nuestro análisis y nuestra interpretación, ¿sí? Y me parece que, digamos que el aporte que desde la academia podemos hacer justamente a estas problemáticas tan complejas es el poder devolver realidades interpretadas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es eso, devolver realidades interpretadas a la luz de lo que investigamos. ¿Por qué escogimos esos 3 casos tipo y no otros? Por varias razones que, digamos, he logrado sintetizar allí. Queríamos hacer una lectura crítica de estos 3 mercados ilegales, y cuando decimos una lectura crítica implica reconocer las condiciones históricas que le dieron lugar, ¿sí? Reconocer las lógicas en las que estos mercados se mueven, ¿sí? Y finalmente reconocer que estos mercados ilegales son posibles y existen porque hay un mercado legal que los soporta, que no es posible entender la ilegalidad si no es de la mano y conectada con la legalidad. Entonces estos 3 casos tipos que escogimos trabajar tenían esas características. Podíamos leerlos en términos de una trayectoria histórica, podíamos entender las lógicas mediante las cuales operan estos mercados y podíamos entender la conexidad entre lo legal y lo ilegal, ¿sí? Esas fueron como las razones que dieron lugar a escoger estos 3 casos tipo. Trabajamos bajo una perspectiva teórica, aquí digamos para no extenderme en esta parte, simplemente la voy a mencionar, que es la sociología relacional de Pierre Bourdieu, especialmente la noción de campus y hábitus, la perspectiva teórica de la criminología crítica desde uno de sus máximos exponentes, que es Jung Jun. Entonces, bueno, hay un poco las 2 nociones de las cuales partimos. ¿Por qué escoger el mercado sexual? Digamos que eso no fue una decisión arbitraria ni porque sí, sino que hay una razón de peso allí, ¿sí? Y la expresamos como nuestras 4 ideas. En primer lugar, por el impacto social que eso tiene en la región, ¿sí? Ustedes saben que esta región es una región reconocida en todo el tema de trata de personas, en el tema de explotación sexual de niños, en el tema de abuso sexual. Es una región que, digamos, en los últimos años aparece de manera muy fuerte en informes,
en crónicas, en reportajes, y de alguna manera eso empieza también a expresarse en series de televisión, en escritos, en novelas. Entonces como que es un tema que hace ruido en la región y que digamos que nosotros queríamos pues como analizar con gran profundidad. También porque este es un tema que reviste un alto nivel de historicidad. ¿En qué sentido? En que podíamos leer el nacimiento de esta problemática desde una trayectoria histórica, ¿sí? Porque, digamos, de los tres mercados ilegales que mencioné, si hay uno que reviste una historicidad, justamente es el mercado sexual, ¿sí? Porque el tema de la prostitución en Pereira es un tema que está conectado a la historia de la ciudad, entonces nos permitía como leerlo desde ese momento. Y finalmente por los fuertes vínculos que existen entre lo legal y lo ilegal. Entonces eso, digamos, nos permite responder por qué escogimos este tema en particular, pues porque el mercado sexual. De ese mercado sexual, digamos, implica mirar varias problemáticas que son muy complejas, ¿sí? Y que a lo mejor nos generan confusión. Entonces allí aparece la prostitución, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, la trata de personas, ¿sí? Entonces es un tema que conecta diferentes problemáticas, incluidas también obviamente el abuso sexual, ¿no? De todas esas problemáticas que están muy conectadas, nosotros escogimos en particular, nuestro foco de atención fue el tema de explotación sexual comercial con niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Esta problemática no es una problemática nueva, obviamente es una problemática que lleva de muchos años atrás y que empieza a ser mucho más visibilizada más o menos a partir de la década de los 80, ¿sí? Cuando incluso empezamos a manejar un término distinto, porque antes se hablaba de prostitución infantil, ¿sí? Hoy, por fortuna, es un término que está totalmente reevaluado, ¿sí? Y que eso en términos de imaginarios y representaciones es muy importante, que hablemos de explotación sexual comercial, porque cuando nos referimos a este problema en estos términos implica señalar que los menores son víctimas, ¿sí? Y que aunque exista cierto nivel, en algunos casos, nivel de voluntariedad por parte del menor, sigue siendo víctima. Y era importante leerlo en esta perspectiva, ¿no? Porque siempre hay un tercero que se está beneficiando de esto, en términos económicos, porque quien hace uso de este tipo de servicios también había que mirarlo en la perspectiva de que es un delincuente, ¿sí? Entonces, cambiar ese término de prostitución infantil al término de explotación sexual adquiere una dimensión fundamental, ¿sí? Entonces no es un tema nuevo. Ahora, ¿por qué es lo que nos llama la atención del tema? Cuando ese tema aparece conectado a redes ilegales de poder en la región, ¿sí? Especialmente nos interesó el tema de la presencia de grupos como Cordillera, por ejemplo, y la relación que empieza a tejerse con este tipo de expresiones y problemáticas. Y por otro lado, porque es una problemática que tiene una característica y es un alto nivel de permisividad en la sociedad, ¿sí? A pesar de que hay grandes esfuerzos, se han ido trabajando mucho en el tema, es una problemática que está muy naturalizada en nuestra sociedad, ¿sí? Lamentablemente, y eso hace que el tema sea mucho más complejo en términos de investigarlo, de denunciarlo, ¿sí? Entonces, pues como hacer esa salvedad. Dentro de los objetivos que nos trazamos para investigar este mercado sexual, yo resalto uno que es el que quiero, en el que me voy a focalizar ahora para no hacer tan extensa la presentación, y nos interesaba reconocer los vínculos que pueden existir entre grupos ilegales como el que les mencionaba ahora, como Cordillera, y la problemática pues como de la explotación sexual comercial. ¿Por qué? Porque si bien esta problemática llevamos muchos años, digamos, de ser en las ciudades con el mayor nivel, digamos, de abuso sexual, de explotación sexual, de tener lugares públicos visibles donde eso era muy evidente, como el Parque La Libertad, ¿sí? Que un grupo como Cordillera esté conectado con este tema lo hace mucho más complejo, ¿sí? Entonces, para nosotros era muy importante reconocer qué implica, qué dimensión tiene, qué complejidad tiene el que sea un grupo ese el que esté detrás de esta problemática. Entonces, por eso me señalo este objetivo en especial.
Encontramos, haciéndoles ya el seguimiento a este tema en particular, que en los últimos informes que presentaba el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en los informes que presentaba la Misión de Observación Electoral, la MOE, en los artículos de la revista Semana, El Espectador, en la prensa local, se reiteraba mucho en el tema de que estos grupos ilegales ya no solamente estaban utilizando la extorsión y el microtráfico como una forma de financiamiento, sino también la explotación sexual y el manejo de redes de prostitución. Entonces, como que esa reiterada, digamos, señalamiento de este tipo de situaciones nos llamó mucho la atención y dijimos, vamos a leer qué está pasando allí, ¿sí? Vamos a centrarnos como a focalizar nuestra mirada allí. Es importante señalar que este es un fenómeno muy difícil de rastrear, porque el que grupos como Cordillera esté detrás de eso hace mucho más complejo que la gente se atreva a denunciar, se atreva a hablar del tema. Entonces hace que el fenómeno sea mucho más oscuro y se mueva mucho más en ese, digamos, en ese mundo oscuro y sórdido de la ilegalidad, ¿sí? Ese es uno de los temas en los que más se presenta una falta de denuncia y eso hace que los organismos de control difícilmente puedan hacerle el seguimiento al tema, ¿sí? Es un tema muy gaseoso, muy difícil como de aprender. Y eso significa también que no tenemos diagnósticos actualizados sobre esta problemática, porque los pocos diagnósticos que hay se hacen sobre las pocas denuncias que se presentan, entonces siempre vamos a encontrar un subregistro de información, nunca vamos a encontrar una información real del problema, sino un subregistro, ¿sí? Me vas diciendo el tiempo para no cederme. Encontramos que el mercado sexual comercial opera de dos formas y eso es lo que lo vuelve más complejo. Opera de una forma legal, que es la que se expresa de manera abierta, explícita, en sitios donde tienen una clara oferta sexual, y una expresión ilegal, ¿sí? Que digamos muy sofisticada en términos de la pretensión de ocultar este tipo de prácticas. Entonces siempre encontramos que opera de esas dos maneras, legal e ilegal. Para la normatividad nacional e internacional es muy clara la tipificación de estos delitos, es muy claro hasta dónde llega la prostitución, ¿sí? Como un acto voluntario de mayores de edad que deciden devengar ingresos a través de este tipo de oficio, y es muy claro de dónde empieza lo ilegal, ¿sí? Cuando esta prostitución es forzada, cuando las personas están siendo obligadas, cuando hay un nivel de coerción y presión sobre las personas, y ahí se configura ya el delito, ¿sí? Y cuando son menores de edad, pues mucho más, con mayor razón, ¿sí? Se configura pues el delito de explotación sexual comercial sobre niños, niñas y adolescentes. Eso que aparece tan claro en la norma y que está tipificado como delito, cuando nosotros lo vemos en la cotidianidad no es tan claro, porque son problemáticas que coexisten y que están de manera ahí, digamos, están existiendo de manera conjunta y es difícil encontrar la separación en estas expresiones, ¿sí? Aunque la norma es clara, aunque la noción de delito es clara, cuando nosotros lo observamos en la realidad ya no resulta tan clara, ¿sí? Entonces esa es una de las formas, digamos, de la complejidad del tema que encontramos allí. Entonces ahí señalábamos nosotros, existe una porosidad, ¿sí? Unas fronteras muy débiles entre lo legal y lo ilegal. En este caso en particular es donde más lo encontrábamos, porque veíamos los lugares y las zonas de la ciudad donde hay una clara oferta sexual, que puede ser legal porque la prostitución en Colombia no es ilegal, ¿sí? Y eso es importante que lo tengamos claro, la prostitución en Colombia no está prohibida, ¿sí? Pero sí está prohibido cuando se ejerce de manera forzada, sí está prohibido cuando son menores de edad los que están, digamos, inmersos en esta problemática. Entonces, un punto de partida para entender cómo se expresa y se desarrolla este fenómeno es entender que lo ilegal en estos casos nace, digamos, se afianza, se desarrolla en lo legal, ¿sí? Es decir, que entendiendo que la explotación sexual comercial es un delito, ¿sí? Este tipo de negocio, este tipo de explotación se mueve dentro del mercado legal, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo hace difícil de, digamos, como de entender también. De la lectura que nosotros hicimos de la ciudad,
donde fuimos identificando cómo se expresa esta problemática de acuerdo a los parques, por ejemplo, cómo es esta problemática en el Parque La Libertad, cómo cambia cuando llega a la Plaza Bolívar, qué pasa con el Parque Olaya. Nosotros, digamos, por esa especial atención que teníamos de relacionar grupos ilegales, focalizamos nuestra atención y relevamos un nivel de información significativo en el caso de la comuna Villa Santana. Y digamos, eso es como lo que escogí para presentarles hoy, sobre lo que quiero como que nos detengamos. Y de Villa Santana escogí 3 relatos que quiero que leamos para entender cómo es leído este tema, digamos, en esta comuna. El primero es una parte de prensa que dice así: en operativos realizados por las autoridades de infancia y adolescencia en Pereira han sido detectados 285 niños y niñas en situaciones de trabajo infantil y explotación sexual, algunos desde los 11 años de edad. La mitad de estos menores provienen de la comuna Villa Santana, según información de la Dirección de Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Social de Pereira. Esto es una nota del diario La Tarde de diciembre del 2012. ¿Sí? O sea, allí lo que nos está señalando es que de esa cantidad de niños que fueron detectados, un alto porcentaje provenía de esta comuna. ¿Sí? Entonces, este es un apartado de una entrevista que se hizo a una persona que, además de ser habitante de esta comuna, es dueño de uno de estos negocios que maneja el negocio de la prostitución de manera legal, ¿sí? O sea, no hay menores de edad allí, sino que él trabaja pues en un negocio y nos dio su testimonio y su mirada del tema. Entonces nos dice, de estos barrios, se estaba hablando de los barrios de Villa Santana, han salido muchas mujeres, las más bonitas y más organizadas viajan, y las más desorganizadas son las que se quedan por ahí, las que surten los bares, porque la mayoría de chinas que viven acá trabajan en bares, casas de citas, en el Parque La Libertad, en el Portón, en el Parque Bolívar. ¿Sí? Esa es la perspectiva de quien se mueve en el negocio, ¿sí? Y desde ahí nos está aportando esta información. Y finalmente, un relato de una persona que trabaja en una ONG llamada Mundos Hermanos, donde él también nos ofrece su mirada frente al tema y justamente coincide con la problemática de Villa Santana. Entonces nos dice, también hemos encontrado, por ejemplo, que sectores como El Remanso, Tokio, Brisas, especialmente en esos 3 sectores, el tema de la explotación sexual de niñas es bien fuerte. Allá vemos llegar los viernes o los sábados carros lujosos, polarizados por las niñas los viernes en la noche o los sábados, y hacia el mediodía llegan por ellas y las vuelven a llevar al barrio y se las llevan el fin de semana y las vuelven a regresar el domingo en la noche. También se han presentado casos donde se las llevan para la Virginia o para otros pueblos, y además de la explotación sexual las mandan cargadas con droga. Cuando regresan también tienen que arreglar cuentas con la droga que llevaban. Esos 3 relatos de lugares distintos, ¿cierto? Por un lado, una lectura institucional, por otro lado, una lectura más desde quien está en el negocio, y por otro lado, una lectura de una ONG que trabaja con menores que han sido explotados, y todos coinciden en un lugar, en una comuna que es una comuna bastante problemática. Nos llamó la atención y por eso, digamos, decidimos centrarnos en esta comuna. No fue la única, pero hoy quiero como compartir lo que trabajamos sobre esta comuna. Uno se preguntaría a partir de estos relatos por qué Villa Santana, ¿sí? O sea, por qué aparece de manera como tan evidente. Puntualizaría estas 4 cosas. Primero, porque es un contexto de alta pobreza y exclusión social, ¿sí? Segundo, porque es una zona receptora de población en situación de desplazamiento, o sea, gran parte de la población que llegó a esta ciudad en condición de desplazada, digamos, se fue focalizando en esta comuna, ¿sí? Y eso obviamente incrementó todas las problemáticas que allí ya existían de años atrás. 3, porque esta fue una zona de reubicación cuando aquí se hizo todo el plan de renovación urbana en el centro, ¿sí? La población que salió de esta zona, una buena parte se desplazó hacia la comuna de Villa Santana, y entre esa población obviamente había trabajadoras sexuales, ¿sí? Entonces eso de alguna manera también incide. Y finalmente, porque es una de las zonas que ha sido controlada por cordillera, ¿sí? Entonces, si vemos allí, confluyen una serie de factores que es importante analizar. Estos ya son como los resultados de lo que encontramos en la investigación y en el trabajo de campo, y que expresan la relación directa entre cordillera y explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes. Primero encontramos situaciones de abuso directo sobre los menores de edad, ¿sí? Pues casos que encontramos, digamos, donde se presenta un abuso desde estos grupos armados de manera directa sobre los menores de edad. 2, un manejo de redes de prostitución. 3, extorsión y chantaje hacia los menores que son explotados utilizando las redes sociales, es decir, encontramos casos que cuando los chicos ya no querían hacer parte de estas redes, de alguna manera los intimidaban bajo la amenaza de publicar fotos en Facebook y en este tipo de redes sociales. Entonces los menores se veían de alguna manera, digamos, atemorizados pues para… Otra estrategia que encontramos es el volverlos adictos, ¿no? Porque eso permite que en lugar de que haya una transacción económica, lo que hay es una transacción de droga, o sea, vuelven a los menores adictos para prostituirlos. Encontramos amenazas, violencia física y chantaje emocional a los menores que quieren salirse de estas redes de explotación, ¿sí? O sea, se han dado casos cuando los menores han querido salirse de estas redes, lo que hacían era amenazar a las familias para que no se salieran. Entonces, encontramos un control de los espacios públicos donde los menores ofrecen sus servicios, ¿sí? O sea, lugares estratégicos donde estos actores armados se ubicaban para poder controlar a los menores y desde allí ejercer pues como el control del negocio. Encontramos que también este grupo en particular tiene un manejo de negocios con una clara oferta sexual como flores frescas, ¿sí? Pues en los testimonios que logramos recoger encontramos esa relación. No sé si alcanzo a leer como esas consideraciones finales o lo dejamos allí. Listo, entonces las consideraciones finales a partir de lo que trabajamos es, primero, que es importante entender que estas prácticas ilegales existen porque existe un mercado legal que las soporta, ¿sí? Que hay una coexistencia entre mercado legal y mercado ilegal. ¿Y eso qué significa? Que en toda la dinámica de la prostitución legal, que tiene que ver con lugares, con tipos de actividades sexuales, con tipos de usuarios, con espacios específicos que son destinados para la oferta sexual, esa dinámica genera unas condiciones de posibilidad para que lo ilegal nazca, ¿sí? Entonces, eso es como un punto de partida importante para señalar. 2, que la vinculación de estas redes ilegales hace que esta problemática se torne mucho más compleja, de rastrear, de denunciar, de hacerle seguimiento, porque ahí está mediada la fuerza, la coerción, la amenaza, entonces eso hace mucho más difícil como captar el fenómeno como tal. 3, que los controles de la policía, si bien se intenta contrarrestar el abuso y la explotación, no son del todo eficaces porque lo que estas organizaciones ilegales hacen es que transforman la estrategia. Entonces vemos, por ejemplo, hoy un Parque La Libertad mucho más controlado, mucho más vigilado, ¿sí? Pero eso no significa que el problema haya disminuido, significa que las estrategias cambiaron, ¿sí? Y que estos grupos son muy hábiles en eso, en mutar de estrategia, porque ya no puede ser de una manera abierta y explícita como en su momento lo fue. Las modalidades que toman más fuerza debido al control que las autoridades ejercen sobre los lugares, obviamente tiene que ver con todo el tema de redes y de internet, como ahorita lo señalaban los chicos, eso es y eso hace que el fenómeno sea mucho más difícil de perseguir, digamos como de poder establecer un control sobre eso y de cuantificar. Encontramos también que hay una gran permisividad en torno al abuso y la explotación sexual a menores, ¿sí? Y en la medida en que hay una normalización, ¿sí? En la medida en que eso se ha naturalizado y hace parte de los imaginarios de la gente, eso también hace muy difícil que un fenómeno como eso se pueda como perseguir, contrarrestar, porque de alguna manera se ha naturalizado en la sociedad. Y finalmente, eso también se expresa en una falta de censura, ¿sí? Aunque obviamente no podemos desconocer, hay avances, se viene trabajando en el tema, pero en el conjunto de la sociedad no hay una censura social. Y eso hace mucho más difícil entender y hacerle seguimiento a esta problemática. Muchas gracias, Jenny Cristina, por lo que nos ha podido contar, pues, a partir de la investigación de Contracaras, el texto que nos presentó al principio. Vamos a escuchar entonces a la siguiente ponente,
del Gobierno Departamental, Mónica Gómez Marín. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Pues lo primero que tengo que decir como coordinadora del Comité Departamental de Prevención y Atención a las Víctimas de Trata de Personas es que en el departamento de Risaralda desde el año 2008 existe este comité departamental. O sea, lamentablemente este es un fenómeno, y lo decía Jenny Cristina, que es un fenómeno que está en todas partes, pero pocas personas se han dedicado a estudiarlo y a concientizar sobre la problemática. Mire, el 2008 suena muy lejano, pero es hace poquito. O sea, apenas desde el 2008 se estructuró en el departamento para tratar de contrarrestar una problemática social que viene, como lo decía la investigación y como lo conozco de otras investigaciones también, es una problemática que permea la sociedad en muchos aspectos. Hoy no estamos aquí centrando a hablar de la explotación sexual, pero la trata de personas implica otras formas de trata. Digamos que hoy vamos a hablar de esta, pero sería importante que también después se hablara de otras formas de trata de personas, que a veces pensamos que solo la explotación sexual es trata de personas. El matrimonio servil, la explotación laboral, la mendicidad ajena, ¿cómo se llama ese de órganos? Tráfico de órganos. O sea, hay muchas formas de trata de personas. Hoy nos vamos a centrar en este, pero sí quiero que hagamos la reflexión como ciudadanos, cómo el gobierno departamental a partir del 2008 se apuró a hacer un comité departamental. Y no lo hizo, pues obvio, lo hizo porque habían interés y hubo unas personas que motivaran la creación de este comité, pero preocupa que se haga a la luz de tratados internacionales que obligaban al Estado colombiano a por fin ponerle seriedad al tema de prevención y atención a las víctimas de trata de personas. Porque este es un tema que se viene tratando del nivel internacional desde los años 80, se hizo más visible en los 90, y Colombia en el 2008, Risaralda en el 2008 por fin estructuró su comité. Este comité tiene principalmente la función de prevenir el delito de la trata de personas y atender a estas víctimas o posibles víctimas en el restablecimiento y el ejercicio de sus derechos. Digo posibles víctimas porque esa es otra problemática que está allí también transversal en el tema de trata de personas, es que la mayoría de las víctimas, por no decir que un 90% de las víctimas no se considera víctima. Entonces, por eso, cuando uno hace una resección de un caso de trata de personas, no le podemos colocar víctima de trata, sino posible víctima de trata de personas, que la persona no se identifica como víctima y esa es una dificultad a la hora de poder restablecer plenamente sus derechos. Este comité tiene 4 áreas de trabajo que son muy importantes. Obviamente, toda el área de prevención, que digamos que está centrada en las entidades del Estado que tienen que ver con la prevención de la trata de personas. Las secretarías, en el caso del gobierno departamental, la Secretaría de Educación, de Salud y de Gobierno y de Desarrollo Social, somos las entidades encargadas desde el gobierno departamental de generar todo tipo de acciones en nuestro trabajo diario para prevenir la trata de personas. Por eso les digo que nosotros manejamos todos los temas de trata, porque el departamento, todas estas secretarías que les digo, están haciendo el tema de trata. Obviamente nos apoyamos en entidades que trabajan también el tema de prevención, pero el ICBF, el SENA, la Policía Nacional y las ONGs que en el caso concreto de nosotros como gobernación con las hermanas adoratrices hemos logrado hacer un trabajo interesante y obviamente con otras entidades o ONGs que estén trabajando el tema de prevención. El tema de prevención es muy importante porque el número de víctimas continúa, es permanente y no hemos logrado disminuirlo. También tenemos otro grupo en este comité que es digamos que el encargado de restablecer los derechos de estas víctimas o posibles víctimas. Este comité o este subcomité que hay dentro del comité departamental es el encargado de generar diferentes ofertas institucionales para que la víctima o posible víctima restablezca su proyecto de vida. Muchas de estas personas, hombres y mujeres, adultas y jóvenes y lamentablemente menores de edad, que se ven inmersos y que son víctimas de la trata de personas, se ven abruptamente
atravesado su proyecto de vida, se ve paralizado su proyecto de vida, se ve arrasado su proyecto de vida. ¿Qué es lo que tratamos de hacer desde el tema de atención? Restablecer esos derechos, apoyándolo a través de diferentes entidades que nos ayudan a que esas personas reencuentren el rumbo para retomar su proyecto de vida. También encontramos con personas que en ese trabajo de restablecer sus derechos encuentran la vocación. Muchas veces las personas llegan a ser víctimas de trata y de pronto ese evento catastrófico y que de todas maneras que avasalló con su vida, terminan siendo una forma de inspiración. Encontramos a unas víctimas de trata que han superado la problemática y ya no son unas víctimas, sino que son personas construyendo su proyecto de vida. Entonces, es un hecho traumático, pero a veces eso les dispara a las víctimas como la vocación de trabajo. También tenemos dentro del comité una parte muy importante, también lo decía la Jenny Cristina, que es la más débil, que es la judicialización, precisamente por lo que decía ella en la investigación. Una de las pocas posibilidades que hay de una víctima de trata llegue a judicializar es muy poca. Yo tenía por aquí, estaba haciendo el cálculo, el año pasado nosotros estamos coordinados obviamente con el nivel nacional, ¿no? En el nivel nacional hay una entidad que se llama el COAT, que es Comité de Atención a Víctimas de Trata. El COAT, que lo coordina el Ministerio del Interior, nos remite las víctimas que cada año llegan al departamento, que vienen de diferentes partes del país. No, el COAT no nos envía, por ejemplo, las víctimas del trata nacional, pero desde el año pasado llegaron al departamento de Risaralda 80 mujeres víctimas de trata de personas por explotación sexual. Esas 80 mujeres, solo una hizo una denuncia. Entonces la proporción de, si uno va a la fiscalía, apenas hay una denuncia instaurada el año pasado por el tema de trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, si uno se remite a los términos de la fiscalía, a los números, entonces aquí está muy bajita la denuncia, entonces aquí no está pasando eso. El problema es que de estas 80 mujeres, estaba aquí haciendo el cálculo, que llegaron el año pasado, solo 16 se involucraron en todos los temas de restablecimiento de sus derechos. O sea, todas las demás apenas llegaron aquí, firmaron una autorización a que el tema de ellas no sea tratado en otro espacio, sino yo no quiero que mi drama llegue a otro lado, dejemos esto aquí, yo ya siento que he superado esto, ya me voy para mi casa. Se cambian de ciudad, se cambian de barrio, o sea, es después muy difícil localizarlas. O sea, de esas 80, solo 16 empezaron otra vez su proyecto de vida y de esas solo una hizo una denuncia. Obviamente uno sigue cuando las recibe, porque hacemos parte del comité que va a recibirlas a ellas al aeropuerto, le hacemos toda esa inducción de qué derechos tiene, quién la puede apoyar y ellas se van muy entusiasmadas, para el otro día cambian de casa, ya no, es muy difícil localizarlas. Y también hay un comité allí que es el Comité de Gestión del Conocimiento. Este es el comité que queremos que lo integren todas las universidades, precisamente porque, lo decía también Jenny Cristina decía que la importancia de que el conocimiento ayude a transformar realidades, y eso es lo que queremos nosotros, que las universidades que generan estas investigaciones ayuden a entender lo que está pasando para que podamos dar respuestas efectivas. Porque mire, si bien es cierto, desde el 2008 el gobierno departamental ha hecho el deber de cumplir una norma, ya habría que mirar en detenimiento cómo está funcionando este comité departamental. Este comité, como les digo, tiene 4 grupos de trabajo y cada grupo lo lideran diferentes entidades. Y digamos que el único comité que tiene un plan juicioso es el de judicialización, porque la policía tiene sus normas y sus leyes y eso digamos que es más fácil para ellos. Los de atención y prevención a veces es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en qué vamos a hacer para prevenir. A veces los poquísimos recursos que se tiene para atender a las víctimas no son efectivos a la hora de prevención, porque como no partimos de unas investigaciones académicas, de una interpretación de la realidad, sino de supuestos, y cada 4 años hay quien maneje el barco y quien oriente las cosas, entonces eso dificulta que los programas de prevención no sean tan efectivos. Nosotros desde la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación hemos tratado de que estas personas que son explotadas,
por diferentes formas de trata de personas, pero en especial la de explotación sexual, tengan claridad de que cuando ellos son víctimas de la trata, están siendo vulnerados sus derechos a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la integridad física, a la psicológica, a la salud, a la seguridad personal y a un trabajo digno. Que la gente entienda que cuando es víctima de trata de personas no es ella la culpable, que ellas no tienen la culpa, sino que hacen parte de toda una cadena de delito, ellas hacen parte en la cadena del delito, pero no son las culpables. Y ellas obviamente también nos decían que ellas no colocan la denuncia, primero no se reconocen como víctimas, piensan que simplemente les fue mal en la emigración y por eso terminaron siendo víctimas de trata, pero que ellas no son víctimas de trata. La otra razón por la que ellos nunca colocan las denuncias es por el terror a las amenazas. Sabemos, y no hemos hecho investigación lamentablemente como gobierno, pero uno presume que hay una red muy importante detrás de todas esas personas, porque son grupos de mujeres que salen, o sea, en el aeropuerto uno se da cuenta la cantidad de mujeres muy jóvenes que salen para países muy lejanos y de esas, de 20 que se van, devuelven 2. Generalmente las devuelven de los países es porque tienen problemas de papeles o alguna dificultad tuvieron, pero eso es una red como un trabajo, es una empresa criminal, muy bien el término, una empresa criminal. Entonces, esa empresa criminal no es de 2 o 3 personas, es de unas personas que tienen mucho poder y mucho dinero y no están interesados en sacrificar sus ganancias y amenazan y ejercen coerción sobre las familias. Estas víctimas no quieren saber nada de denuncias con obvias razones, porque esas personas, ellas están en la China, por hacer un ejemplo, y esos señores saben dónde vive la mamá de esas personas, sus hijos. Perdón. Entonces, obligarlas a ellas a que denuncien es muy difícil. O sea, nosotros hacemos el deber de explicarles, mire, ustedes tienen que llegar, tienen derechos a estas cosas, se les va a restablecer sus derechos, pero ustedes pueden hacer la denuncia. Ninguna de ellas se anima, con toda la razón, porque hay una estructura muy grande detrás de ellos. Me ahogué, qué vergüenza. Con tanta agua me ahogué. La otra causa que dificulta la denuncia tiene que ver con la relación de la víctima con la autoridad. También lo decía la doctora aquí en su exposición. En muchas ocasiones hemos encontrado que la persona objeto de trata de personas teme ser considerada por la misma autoridad como víctima. En el exterior no quiere que la identifiquen como víctima de trata porque muchas de las mujeres están de manera ilegal, están como irregulares en el exterior, entonces no quieren que las identifiquen como víctimas de trata. Y llegan al país, tampoco quieren que la identifiquen con el tema de trata porque lamentablemente las autoridades, y hablo de las autoridades de policía y de investigación, quieren que ellas den el nombre y el apellido y la dirección de la persona que las está tratando. Eso dificulta mucho. Y finalmente, algo que dificulta muchísimo el manejo y la prevención y la atención de estas personas es, por un lado, que las víctimas no saben cuál es la ruta de atención que deben tener cuando son víctimas de trata. Las víctimas, y peor, las autoridades locales tampoco saben qué hacer con esa víctima de la trata. Entonces, por más que se les capacita, hay una falta de sensibilidad en los funcionarios, porque se les capacita y se les dice cuál es la ruta, y llega una mujer víctima de trata, ahí mismo vuelven a llamar a preguntar, ¿a dónde es que la tengo que llevar? ¿Quién es que me la va a atender? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Entonces, uno entiende que los funcionarios públicos estamos de paso. Pues yo llevo 4 años en el tema de derechos humanos, puedo salir cualquier día, pero la idea es que la persona que llegue tenga tanto juicio en saber estas cosas. En los municipios lamentablemente encontramos poco atención a ese tema. En el departamento de Risaralda tenemos víctimas de todos los 14 municipios. La gente cree que solo aquí en Pereira y Dos Quebradas. Ya tenemos víctimas de trata de personas de La Celia, de Balboa, de todos los municipios, por pequeño que sea el municipio lejano, hay víctimas. Y lamentablemente en los municipios
falta mucha sensibilidad de los funcionarios, primero para saber la ruta y segundo para orientar a la víctima, porque terminan revictimizándola cuando la ponen a voltear de una entidad a otra. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al padre Benicio Enrique Montes. Ya les decía que él tiene una larga experiencia de trabajo con niños en la calle y entonces escucharemos ahora su exposición y pasaremos a preguntas y al conversatorio propiamente. Muy buenas tardes a todos, también a los que nos están viendo por el canal de la universidad y por la radio de la universidad, los que nos están escuchando. Primero quiero agradecer a la Universidad y al Banco de la República que me hayan invitado a este conversatorio y quiero decirles que para mí es un compromiso no solamente de carácter pastoral como sacerdote, sino que es un compromiso de carácter vital, hace parte de mi principio y fundamento y siento que personalmente es uno de los temas que ha movido mi vida y sigue moviendo mi vida y creo que moverá mi vida hasta la muerte. Quiero hacer como una reseña, es un poquito arbitraria, una reseña bibliográfica sobre el tema a nivel de Risaralda, a nivel de Pereira. Los anteriores panelistas habían hablado sobre que el tema se ha venido trabajando desde la década de los 80 y yo quiero hacer referencia a dos textos un poco de esa época, no de los 80, pero sí de los 90, y los textos son los siguientes. Primero, el texto Génesis de un mito, de Víctor Zuluaga, que aborda todo el tema de la prostitución en Pereira y por qué todo ese mito que se teje frente a él. El segundo fue un texto, una crónica de la periodista Salud Hernández, que apareció hacia el año 2002, en donde el título fue una crónica para el Mundo, para el periódico El Mundo de España, y en esa crónica el título, ella posteriormente lo aclaró y dijo que ella no había puesto el título, sino que fue el editor quien colocó el título, y el título que colocaron en el periódico El Mundo de España de esa crónica fue Viaje a la cuna de la prostitución mundial. Entonces siento que esos dos textos, que no son textos académicos, que son dos textos que pues el de Víctor Zuluaga lógicamente tiene un carácter histórico muy grande, pero lo cuenta más como un historiador y a manera de relato y cuenta pues muchas cosas sobre ese mito, y la crónica de esta periodista Salud Hernández. Ya a nivel académico, yo quiero hacer referencia de algunos estudios que se han hecho. El primero de ellos lo hizo Alma Mater en el año 2007 y el título es La utilización de los niños, niñas y adolescentes en la prostitución en el departamento de Risaralda. Se hablaba de que una de las cosas que había cambiado a partir de la década de los 80 fue el cambio de término y la expresión categórica de explotación sexual de niños, pero este texto, que es un texto de investigación, el título aparece así, prostitución infantil. Ese texto es de julio de 2016 y lo desarrolló, pues el director del grupo de investigación fue William Mejía Ochoa. Fue un trabajo que hizo, Alma Mater, con ayuda también de la Embajada de los Países Bajos, la Fundación Cultural Germinando y las Hermanas Adoratrices. Posteriormente hay otro texto, hay otro estudio que quise traer a colación, y es una encuesta que realizó el DANE en el 2011
que quizás ustedes se acuerdan que esa encuesta generó polémica el año pasado porque CONACET, por una hermana rectora de un colegio de Medellín, estaba cuestionando las preguntas que se le hacían a los niños por intermedio de CONACET. Eso fue en Medellín. Esta encuesta del DANE, la que se ha hecho acá en Pereira y en el departamento de Risaralda, es con niños de los grados, niños escolarizados de los grados séptimo hasta el grado 11, y tiene cosas bastante interesantes porque en muchos de los puntos, aunque es una encuesta de carácter nacional, Risaralda siempre marca la pauta, y quería traer a colación algunas cosas, como por ejemplo en experiencia frente al licor. El 72% de los niños encuestados afirman que tienen bastante experiencia en esto. En fumar cigarrillo el 40%, en acciones violentas el 21%, en consumo de sustancias psicoactivas el 12%, y en delitos los niños en el departamento de Risaralda es el que mayor incidencia tiene frente a delitos en esta encuesta que hace el DANE, y es del 9%. Con respecto al inicio temprano de relaciones sexuales, la encuesta expresa que el 58% de los niños, en el universo niños y niñas, el 45% de los jóvenes de séptimo hasta 11 grado, el 45% ha tenido relaciones sexuales, y eso repartido está los niños el 58% y las niñas el 32%. También es el más alto del país, según esa encuesta del DANE. Y hay otro estudio que también quiero traer a colación, que es un documento que hizo, o un estudio que hizo Bienestar Familiar sobre el análisis de la situación de explotación sexual y comercial en Colombia. Y tiene como subtítulo una oportunidad para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes. Este estudio salió en el 2013. Eso es más o menos como la referencia que yo quería hacer, la referencia bibliográfica que quería hacer en este conversatorio. Hay un tema que me parece muy importante, y es con el título de este conversatorio, que es mercado sexual ilegal. Ya mis compañeros acá en la mesa lo han manifestado. No es simplemente la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, sino que también hay otra serie de temas que son bien importantes tener en cuenta, como comercio ilegal, y estos son la utilización de los niños, niñas y adolescentes en la prostitución, la utilización de los niños, niñas y adolescentes en la pornografía, el turismo sexual que vincula a niños y niñas y adolescentes, y nuestra región en este momento tiene un potencial a nivel turístico muy grande, y tenemos que estar atentos al respecto. La trata de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales, los matrimonios serviles a los que tú te referías, y la utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales. Ya se planteaba en la primera investigación cómo el Cordillera ejerce acá mucho que ver al respecto. Estos son como lo que yo quería presentar, pero a la vez también quiero presentar como experiencias concretas para poder entrar al diálogo, para ver que esa problemática no ha variado mucho en la ciudad, y para eso quiero recoger dos acontecimientos de la vida real, y esos dos acontecimientos están marcados
por el tiempo. Uno ocurrió en el año 1999 y el otro acontecimiento acaba de ocurrir en el 2017. Y si analizamos esos dos acontecimientos, podemos ver que la problemática sigue ahí latente y que quizás es muy bueno que nosotros nos preguntemos para un plan de acción qué debemos asumir y qué debemos tomar como retos ante esta problemática. El acontecimiento de 1999, tal vez Jimmy se acordará de él, fue un acontecimiento del asesinato de una niña llamada María del Carmen en la antigua Galería de Pereira. Esta niña fue violada, fue abusada, violada, descuartizada y tirada en un basurero de ese sector, que en aquel entonces era de la carrera de la calle 15, aledaño a una residencia que se llamaba la Residencia Londres. Esto causó pues una alarma social muy grande, una movilización muy grande de la ciudad y sobre todo de los sectores marginados de la ciudad, en la que se pedía justicia, y pues fue una situación bastante dolorosa que viví en carne propia, porque la niña participaba del programa en el cual yo trabajaba, que era la casita de Hogares Calasanz, que estaba ubicada en el sector de la Galería. Pero fíjense que ese acontecimiento, que fue un acontecimiento atroz, si alguno quiere leer la crónica del acontecimiento, yo tengo un blog en internet que se llama Viva la Vida, lo pueden encontrar por mi nombre y el blog Viva la Vida, y es una crónica donde yo la titulo Todo es caos, y en esa crónica pues relato todo lo que sucedió con aquella niña y cómo fue todo un caos. Y hay otro acontecimiento que ocurrió hace 1 o 2 semanas y que apareció en el periódico, no sé si ustedes tienen referencia, y es como en el tercer piso de una residencia del Parque de la Libertad, una joven procedente de Ibagué, que ni siquiera, todavía es NN, no han podido identificar quién es, una joven que estaba con su cliente, fueron rociados con gasolina y se incendió, y pues el cliente tuvo el valor de arrojarse desnudo del tercer piso de la residencia del Parque de la Libertad, pero la joven no tuvo ese valor y murió totalmente calcinada, o sea, una muerte muy, muy atroz. Entonces yo quería colocar como esos dos acontecimientos porque muestran cómo es una realidad humana que definitivamente como ciudadanía, y ya que este conversatorio es un conversatorio con el objetivo de generar más ciudadanía, yo creo que no podemos estar ajenos a que haya pasado tanto tiempo y que las situaciones de violencia, de explotación, se mantengan en la ciudad como se mantienen hasta ahora. Yo colocaba aquí como unos puntos que me parece que son importantes, y es un plan de acción, una propuesta de un plan de acción al respecto. Y como puntos yo tengo que debe ser un trabajo, y aquí pues está la doctora, un trabajo no solamente interinstitucional, sino interestamental, en donde se debe involucrar comprometida y coordinadamente todos los estamentos sociales. Actualmente, y con esto, por ejemplo, estamos involucrando la academia con diferentes estamentos, como el estamento gubernamental y por decirlo de alguna manera también con la ciudadanía, pero yo creo que esta problemática amerita que haya una coordinación y que realmente se trabaje de manera mancomunada y todos tirando hacia una misma línea. Por la experiencia que yo tengo a nivel institucional,
yo estoy vacunado contra lo institucional, porque me parece que como ciudadanía podemos hacer mucho más que como entes institucionales, pero de todas maneras me parece muy clave que todos coloquemos nuestro grano de arena para poder trabajar en esta problemática y seguir trabajando en esta problemática, que es un negocio. Dentro de los estudios que hay a nivel sociológico, es el tercer negocio a nivel mundial más lucrativo, después del narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas. Bueno, otra de las acciones es que la acción de las autoridades debe ser permanente y sistemática, y debe existir una tolerancia cero al delito, o sea, y al delito de la explotación infantil. Una acción de restablecimiento de derechos de las víctimas que debe estar llena de amor, pero cuando yo hablo de amor, no hablo de amor y sentimentalismo de ninguna manera. Yo quiero hacer referencia, y soy sacerdote, hacer referencia al Papa Francisco, que nos habla que el amor nuestro debe ser un amor totalmente misericordioso, y ese amor misericordioso implica una escucha atenta, muy atenta, una escucha significativa a las víctimas, y eso yo sé que no lo vemos en esta problemática. En la experiencia que yo tengo, son muchos los casos que he denunciado de abuso y de explotación de niñas, y les cuento, ninguno de las denuncias que me han acarreado problemas de seguridad en la ciudad, ninguna de las denuncias que he hecho, que no son pocas a lo largo de estos 30 años, ninguna ha tenido éxito. Todas han quedado en la impunidad, todas, absolutamente todas han quedado en la impunidad. Entonces, no es un amor sentimental, es un amor de compromiso, es un amor de dejarlo todo, de ser capaces de escuchar a la víctima y de escucharla significativamente para que ella realmente sienta que se le está restableciendo su derecho. Y por otro lado, me parece muy importante el fortalecimiento de los observatorios de infancia y de familia. Esto pues está en las universidades, y creo que estar atentos constantemente a la problemática de la situación de la infancia es uno de los deberes nuestros como ciudadanía y de los deberes de la academia, pero también un compromiso que todos tenemos. Yo pues he participado también a nivel de iglesia, porque pues la invitación me la hicieron fue a ese nivel. ¿Qué hace la iglesia? Pues están las hermanas adoratrices, y yo hago parte a nivel latinoamericano de un comité latinoamericano de iglesia, de la pastoral de la calle y de la pastoral de la calle y de la carretera y de la trata de personas. Y hace poco, en el 2015, tuve la posibilidad de asistir a un simposio mundial que fue convocado por una congregación que es la Congregación para la Pastoral de la Calle y de la Carretera y las Migraciones. Este Congreso Mundial me permitió comprender que no es una problemática local, que es una problemática a nivel mundial, y que también hay que unir esfuerzos internacionales, porque tú ya no lo planteaba, este fenómeno se da de una manera global y es necesario que se trate de esa forma, de una manera global. Muchísimas gracias a las tres personas que estuvieron con nosotros. Ahora vamos a escuchar también el público. Entonces,
Seguramente habrá preguntas, comentarios que nos puedan enriquecer de alguna manera este encuentro, este diálogo sobre miradas distintas que tenemos en este caso de esta problemática. Muy buenas noches. Yo llegué acá porque soy un lector habitual acá de la biblioteca y me invitaron porque había poquita gente, pero me le presento. Yo soy de la Mesa Municipal de Víctimas, soy escritor. Él estaba mostrando al compañero un libro mío que está aquí en la biblioteca, pero quiero hablar sobre el tema me apasiona y me gustó mucho la información, me fascinó. Yo tengo 50 años y hace 31 años tenía una hermana llamada Manolia Sánchez Bedoya, de Cartago Valle, una niña muy linda, mi hermanita, hermana por padre, tenía 14 años, empezó con malos pasos, luego la invitaron por allá, que es que los Llanos Orientales, como a los 15, 16, estuvo por allá prostituyéndose, ella no vivía en mi casa, luego la engañaron, llegó a Cartago, le acaban de vender una plata, le dijo al mafioso que la engañó, que lo iba a demandar, y a los días amaneció muerta en la vía Cartago-Zaragoza, a la orilla de una cuneta. Ahorita están en restitución de víctimas para que la paguen, pero yo soy desplazado de Tumaco, Nariño, y lo más grave es que hay unas partes por allá en Llorente y la Guayacana, no sé quién conoce por allá, y Tumaco, y por allá los paramilitares y todo el mundo, pues esos bares llenos de niñas paisas y muchas de acá de Pereira. Y lo más grave de todo, que no se mencionó acá, es que muchas de esas niñas se van para por allá y nunca vuelven y quedan en una fosa común, o algunas vienen, pero se los digo con sinceridad, esto es como una hormiga ruñéndose una panela, coloquen el ejemplo, para solucionar esos problemas tan graves que hay. Yo vivo en la Avenida del Río con 27, y usted ve niñas hermosas de 12, 13 años, tarde de la noche por ahí ofreciéndosele a todo el mundo, o madres mandando a las niñas a que se prostituyan. De esto hay mucho que hablar, demasiado que hablar, pero se lo digo, hay una corrupción horrible en esto, porque muchas veces hay pastores con antros en ciertas partes, son dueños de antros, y con el perdón suyo. Ahorita el problema de la pederastia, sinceramente le digo, es una cosa mundial, un problema grave mundial. O sea que los niños no tienen casi garantías porque están atacados por todos los flancos. Educadores, profesores, personas que manejan gimnasios, son abusadores. Entonces ahí dejo el asunto y la polémica porque se lo digo, que estamos en un sistema demasiado corrupto donde esos problemas se ven que no tienen solución. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la información que acabaron de propiciar. Fue como muy grato como que ampliasen mi perspectiva ante el tema sobre el negocio de la explotación sexual en menores. Y la verdad me parece importante sacar a colación el tema de la explotación en especial en las redes sociales, el cual en los últimos 2 o 3 años se ha habido en un aumento increíble, de verdad, y yo me he visto inmerso en esas problemáticas mismas como cómplice de una manera bastante inmadura. Y eso sí ha traído como ciertos problemas sociales y yo he conocido a muchas víctimas de esas personas, las cuales por si X o Y razón bastante ambigua deciden como mostrar como esa sexualidad de una manera muy abierta y termina con un problema increíblemente grande regándose su propia imagen, o más que su propia imagen ya de una manera más sexualizada por todas las redes sociales, lo cual ya trae un problema mucho más grande. Y eso se volvió cada vez más frecuente y lo peor es que se toma de una manera hilarante, cosa que se volvió bastante deplorable, porque ahora la mayoría de esas imágenes como se transmiten con términos que ya suenan divertidos, ¿cierto? Se transmiten mediante packs, prácticamente se puede dar, esa es la denominación principal, los packs. Y esos packs por lo regular traen contenido bastante explícito y bastante deplorable, que viene a ser contenido de la web, que puede ser en el caso de violaciones a menores de edad, que también es como algo bastante lucrativo,
lastimosamente, y también imágenes de mismas adolescentes, que yo he tenido el caso de conocerlas y que son las que pasan sus propias imágenes como con la voluntad. Entonces me parece relevante que se tomen cartas y se tomen riendas ante ese asunto. Que cómo es que muchachas y también muchachos que también hacen ese mismo acto degeneren su imagen simplemente por dar un placer bastante momentáneo y que por intentar dar ese placer terminen regándose de esa manera y terminen dignificándose o terminen o terminen destrozándose a sí mismos en cuanto a su imagen, porque lo normal es que al ver o al quedar tan mal socialmente se suiciden, al no poder con tanta carga, al vender prácticamente su imagen, recordando que en Facebook cuando esas fotos son compartidas o la persona accede a todas las normas, su imagen ya puede ser más diversificada en ese sentido. Entonces me parece como que desde ya se intente como tomar un comité o se intente como dar una solución rápida a ese asunto en cuanto a la concientización, ya que la mayoría de los adolescentes y son bastante inconscientes y bastante inocuos en ese tema. Lo siguen tomando con diversión y a pesar de que sepan que es algo ilegal y que sepan que están siendo cómplices de algo que no es positivo y que es en realidad algo bastante asqueroso, lo disfrutan y hacen que eso se extienda. Y ellos mismos saben y son bastante conscientes de que están apoyando a la pornografía infantil y están haciendo que la misma pornografía infantil se expanda y se haga cada vez más difícil como de mesurar, porque recordando que el internet es otro mundo, darle como esos espacios a la pornografía infantil ya haría como mucho más intratable el caso que por sí es de bastante trasfondo y de bastante problemática. Muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario o hay alguna pregunta para las personas que están aquí al frente de ustedes y que estuvieron conversando esta noche sobre este tema? Buenas noches. Simple y conciso, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí, muy bueno, nos alarmamos y todo, pero es que a nosotros solamente nos duelen las cosas cuando le tocan a un ser querido a uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A mí no me ha tocado todavía y espero que no me toque. Pero ¿qué vamos a hacer? Si ya hablamos de las políticas, ya sabemos lo que estamos hablando, pero ahora entonces comprometámonos con esto. No nos confiemos de los medios, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad con esto. ¿Cómo vamos a apoyar esto? Sabemos que tenemos un enemigo muy grande por aquí, y ustedes ya lo mencionaron ahí, pero ¿cómo vamos a jugarle a esto? Ya lo mencionaron, las redes sociales son un problema tremendo. Nuestros jóvenes están desprotegidos en relación a eso. Pero bueno, ¿y cómo nos vamos a comprometer nosotros con esa concientización que necesitamos hacer, al menos para rescatar algunos de ellos y para que otros no caigan? Pues no seré la más indicada en la respuesta, pero ¿qué vamos a hacer? Yo creo que algo que uno ve latente, yo soy empleada de la biblioteca, es la falta de hogar, volver al hogar. A los niños, uno aquí como empleada de la biblioteca, a mí me duele ver niños y niñas que vienen, se transforman en un baño de nuestra biblioteca, entran como niños y salen como niñas. Eso duele. Y uno llega a esos niños, son niños solos, son niños que no tienen un hogar, no tienen una presencia de papá y mamá en casa, están con la abuela, papá y mamá están trabajando en el exterior. A veces los padres, soy casada, Dios no pude ser madre, pero a veces los padres se conforman con darnos. El niño quiere lácteos, el niño quiere esto, el niño quiere lo otro. ¿Qué tenemos que hacer? No dar cosas materiales, sino lo que está aquí, lo que decía el padre, lo que dice Juan, nuestro santo padre, pues uno cada día, yo tengo sobrinos, tengo sobrinas, uno se asusta, pero yo qué digo, ¿qué vamos a hacer? Es volver al hogar, a la casa, no solo tener padres de reproducción y de plata. Yo me voy al exterior porque es que aquí no hay que hacer en Colombia, sí, no hay, pero hombre,
no solo estén mandándole plata a sus hijos, fijémonos. O sea, nosotros tenemos que fortalecer la prevención y ahora que trabajo más en el campo de la educación con niños y adolescentes justamente, puedo decir, bueno, cuando a esos niños los empoderamos, cuando en esos niños fortalecemos su condición de sujetos de derechos, cuando a esos niños les facilitamos la información que ellos tienen que saber para que ellos se ubiquen en dónde están y no, digamos, entender que esos niños que están ahorita, que tú lo decías ahí, todo ese tema de la prostitución por las redes, entender que detrás de eso, que para el niño puede ser algo ingenuo caer en eso, detrás de eso hay toda una red y que ellos entiendan eso y que ellos lo sepan y que ellos manejen esa información, creo que eso es un punto de partida, ¿sí? Entonces yo ubicaría como dos grandes retos. Uno, definitivamente hay que desnaturalizar lo que hemos naturalizado y hay que volvernos a indignar y hay que volvernos como a promover toda esa censura social que un tema de esto necesita. Y dos, fortalecer la prevención. Y fortalecer la prevención en un trabajo directo con los niños y niñas y adolescentes, en la perspectiva de promover que sean sujetos de derechos. Es como lo que veo que podemos hacer. Bueno, vamos a tener las últimas intervenciones porque ya vamos terminando. Yo les rogaría que hiciéramos intervenciones muy cortas para ya cerrar este conversatorio de hoy. Buenas noches. Les agradezco pues por toda la información. Hago parte un poco del Departamento de Humanidades y el tema estuvo muy interesante. Tengo una pregunta concreta para Jenny Cristina y es, de cara a la prevención se juega la educación, ¿sí? En el estudio que hicieron, trabajaron ese tema de relación entre estos escenarios de explotación comercial, sexual en niños y adolescentes y la educación, o sea, cómo se nota en cifras, por ejemplo, de deserción escolar, si estos niños y adolescentes que entran en estas redes de sexuales, de explotación sexual, dejan la escuela, continúan en la escuela. Me parecería que, pues, primero preguntarte si lo hicieron y si no, creo que hay un nodo importante de investigación de cara precisamente a la construcción de una prevención más efectiva. Sí, una preguntita muy puntual. Voy a hacer una intervención en forma de pregunta. Vea, es que las chiquitecas en Bogotá y acá, usted sabe que el colombiano es muy hábil en buscar la manera de buscar el palitraque, la triquiñuela y la forma de hacer las cosas. Entonces algunos hacen una chiquiteca e invitan un montón de niños y ahí aprovechan de una vez para meterlos a los negocios torcidos. Pero la pregunta que yo hago es, ¿cómo van a hacer ustedes o cómo se va a hacer la sociedad para combatir la corrupción? Porque si le dan una plata al policía Julano, o si hay una coima, o eso no pasa, eso no prospera. Como decía el sacerdote, las denuncias que ha hecho y nada ha servido. Yo creo que el asunto es endurecer las cosas, y peor aún, que muchas veces la madre es prostituta, el papá es bazuquero, la niña tiene 11 o 12 años, entonces cuando crece va a ser prostituta y va a ser bazuquera porque el papá y la mamá y todos están metidos en el negocio o porque los padres muchas veces lo inducen. ¿Cómo se va a hacer ese asunto, especialmente en los barrios pobres? La pregunta es esa. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues algo que debemos de estar conscientes en este punto es como que la única forma de que en realidad se prevenga esto es llegando por la educación, por el sistema educativo. Es decir, que ustedes informen de una manera bastante amplia a las directivas y en general a los profesores, porque ellos son los únicos que le pueden llegar a los padres de familia, a pesar de que normalmente los padres de familia acá tiendan a malinterpretar toda la información que se les dan y a darle un hipérbole bastante grande, pues al menos se está haciendo lo posible para prevenir lo que nos tiene, como los que no tienen reunidos, bueno, perdón, lo que nos tiene como tan intrigados, porque es un tema de verdad que sí es relevante que se corte o que se intente destruir por siempre. Y es que de verdad es importante porque ya la forma de prevención, y eso se denota la carencia de la indagación de la sexualidad y como los padres de familia nos enseñan todo ese tema,
que por lo regular nunca nos explican casi nada sobre cómo debemos descubrir nuestra sexualidad. Por eso muchos jóvenes terminan metidos en, como dijo el señor anteriormente, en chiquitecas, intentando tener su primer encuentro sexual o buscando como formas por Facebook de intentar también tener ese encuentro o de como de dar a conocer su cuerpo. Entonces me parece importante que como intenten planear algo con las directivas, con el sistema de educación para que pase a las casas y en las casas pase a nosotros y así prevenir esos problemas. Parte del estudio que hicimos con Cristina ubicaba factores explicativos del mercado criminal a nivel regional. Quisimos como reconocer porque era un factor, un mercado histórico de continuidad permanente en la región. También leímos un poco el mercado detallado, digamos, la lectura histórica detallada, contextual. Y también ubicamos una mirada relacional. Queremos reconocer cómo Pereira era, en ese sentido, una ciudad que propiciaba, creaba condiciones que hacía factible el mercado de estos. Pregunta puntual, para ustedes dos, como actores del Estado, sociedad civil, ¿qué factor explicativo permite entender este mercado criminal tan variado, tan amplio, tan histórico y tan focalizado en la ciudad de Pereira? ¿Por qué no pasa Manizales algo parecido? ¿Por qué ciudades cercanas a esta, ciudades intermedias, que tienen condiciones de vida cercanas a Pereira, en cantidad de personas, en condiciones contextuales de violencia, homicida? Pero hay factores puntuales que hacen que la ciudad tenga un factor explicativo más amplio. Para ustedes, ¿cuál es el factor que denota esta condición? ¿Qué hace de la ciudad-región un factor, un contexto propicio para mercados de este tipo, de tal impacto, digamos, histórico y permanente en la región? Yo le pediría a Jenny Cristina que responda la primera pregunta que hicieron y luego responden ustedes y terminamos. Aunque no fue el, digamos, no nos lo preguntamos en la etapa inicial del proyecto, sí en, digamos, en el proceso de recolección de información, sí encontramos varios datos en los que aparecían las instituciones educativas involucradas con este tipo de redes. Me explico. Para esta red legal, en especial estamos hablando de Cordillera, tener niñas en los colegios, digamos, contactando a otras niñas era parte de sus estrategias. Incluso organizaban álbum de niños y niñas desde los mismos colegios, tanto en Pereira como en Dos Quebradas, para una clara oferta sexual. Entonces, aunque no fue nuestro foco de atención desde el principio, sí al relevar la información encontramos colegios como Santa Juana del Estonac, colegios como Deogracias Cardona, ¿sí? que digamos que quienes sabían del tema mencionaban que eso existía. Pues a mí sí me parece un poco arriesgado como representante del Estado y del gobierno departamental en este espacio tratar de identificar una causa de por qué en Risaralda se ha encontrado más esta problemática que en otros sectores que son cercanos aquí. Me parece un poco arriesgado como Estado, no porque sea irresponsable y no quiera asumir, sino porque pienso que como Estado y menos como funcionaria de la gobernación podría yo encontrar una característica particular de Risaralda, porque las problemáticas sociales son las mismas, la falta de oportunidades son las mismas. Entonces yo no tengo un asidero científico como para dar una opinión, entonces yo preferiría respetuosamente abstenerme a dar una opinión aquí porque no quiero estigmatizar de pronto la población y generar polémicas que no, pienso que es importante identificarlo pero con un asidero científico. Pues, a ver, yo creo que, o sea, yo también no diría de una manera tan alegre y tan abierta que en Risaralda y específicamente en Pereira la problemática es mayor que en cualquier otra región de Colombia. Cuando yo analizaba la encuesta del DANI del 2011, yo veía que las problemáticas en Caldas eran acentuadas en algunos aspectos y en otros aspectos en Pereira. Fue los aspectos en los que yo hice énfasis, como por ejemplo el de las relaciones sexuales tempranas, pero por ejemplo a nivel nacional es sorprendente
la situación del departamento de Córdoba. Y pues ahí ese departamento es innegable que ahí hay una presencia paramilitar muy grande y eso genera ese tipo de explotación a niños y niñas a nivel comercial. Pero si ustedes se fijan en el estudio que yo presenté con respecto de bienestar familiar del 2013 sobre la situación a nivel de Colombia, yo creo que el departamento con mayor problemática es Córdoba. Entre los departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda se puede hacer como un perfil más o menos muy similar. Entonces tampoco me atrevería a decir que por qué es que en Pereira o en Risaralda está tan acentuado, aunque confieso que traté de impactar un poco con los casos que coloqué, haciéndolos un poquito extremos con respecto a Pereira, pero yo sí considero que, y pues lógicamente lo hago porque conozco mucho la realidad de acá, pero yo sí considero que para poder empezar a construir, tenemos que construir también desde lo positivo. Y ese texto de Víctor Zuluaga, creo que ese texto de Génesis de un mito, que creo que también es de Patricia Granada, de los dos, ese texto es empezar a romper ese mito que tenemos sobre la situación de Pereira con respecto a la prostitución. Bueno, agradecemos en primer lugar a Jenny Cristina, a Mónica y al padre Benicio que nos hayan acompañado en esta noche, colocando pues su trabajo y su experiencia al servicio de las personas que estamos aquí, de los oyentes a través de la radio de la Universidad Católica. Todos sabemos, de acuerdo con lo que ha pasado aquí, que estamos ante un tema de muy difícil asidero, que no es posible, de acuerdo con lo que hemos dicho aquí, que una sola persona, una sola institución, un solo grupo de personas pueda asumir la responsabilidad de mejorar las condiciones de estas circunstancias. Que hay una vinculación importante de otras ilegalidades distintas a la ilegalidad de la sexualidad, toda la lucha armada, todo el manejo de las armas, digamos en líneas generales, y todo el impacto que eso genera en este movimiento de la sexualidad. Y un llamado importante, por lo menos de una persona, que yo creo que es de muchas otras personas, es cómo hacemos para que la educación y la vida de familia sea capaz de recoger banderas también y decir, nosotros nos ponemos al pie del cañón para ayudar a resolver unas situaciones que se pueden originar desde el principio. Sin embargo, si no hay una intervención importante de parte del Estado en lo que le corresponde también en disminuir el origen de estos impactos, creo que no vamos a tener salida a una situación que cada vez se está volviendo más grande y que para el caso de Risaralda, de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, un llamado de atención parece ser el turismo, no por el turismo mismo, sino por lo que parece que eso ha generado también dentro de este mercado ilegal que empieza a aparecer. Nosotros les agradecemos mucho pues a ustedes, esperamos encontrarnos siempre el tercer jueves de mes en el Banco de la República con diferentes temáticas. Están invitados todos ustedes y a seguirnos por la radio de la Universidad Católica para que vayamos conversando sobre distintas problemáticas que tiene la ciudad, el departamento, y en este caleidoscopio de miradas hacia la ciudadanía seamos capaces de ir construyendo ciudadanía entre todos, y cuando vinculemos la institución educativa en general, no la Universidad Católica, no la institución educativa, el estamento del gobierno, seguramente pues también nosotros tenemos que vincular a otros actores para que juntos construyamos una ciudad mejor para todos. Muchísimas gracias y los esperamos en próximos encuentros.